Bien, bien, les voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Sí, sí. ya, bueno. Vamos a ver. Entonces, la anterior clase estábamos viendo acerca de distribuciones muestrales. A ver, ¿quién me puede decir qué es una distribución muestral? O sea, ¿qué es? ¿Cómo se consigue hacer una distribución muestral? ¿Para qué nos sirve una distribución muestral? Es para saber qué está ocurriendo en una población, Ya, ¿y qué quieres saber acerca de esa población, por ejemplo? como, like, cómo se está comportando, qué sería la media Eso, y cosas exacto, así. perfecto, sí. O sea, la estadística en sí, perdón, voy a poner otra hoja. Agregar página. Y voy a empezar a rayar aquí. Tirar esto. En términos prácticos, se utiliza la estadística. Estadística es una de las matemáticas que te permite ir desde lo específico hasta lo más general. O sea, te permite inferir, ¿no? Entonces, nosotros estamos llegando a un punto que básicamente viene a ser el objetivo de la estadística, que es la inferencia estadística, ¿no? Entonces, tú tienes una información que está en una población. Sea la población que tú tengas, sea de elementos finitos o sea de elementos infinitos, ¿sí? Entonces, esa población tiene ciertas características. Y esas características, nosotros en la primera parte de la clase supimos identificarlas y supimos calcularlas, ¿sí? ¿Cuáles son esas características de esa población? ¿O cómo se llaman esas características de esa población? Que son todos esos estadísticos descriptivos. ¿Cómo se llama esto? Medidas ¿Sí? de tendencia, Sí, 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 pero así en general, estadísticos, estadísticos son para muestras, ¿sí? O sea, entonces parámetros. exactamente. Sí, esa es la diferencia entre un estadístico y un parámetro. Son parámetros, ¿sí? O sea, los parámetros en sí son estadísticos descriptivos, pero de una población, ¿sí? Entonces, después de esto, por motivos técnicos, por motivos incluso económicos, eh, lo que tú realmente vas a tener al alcance de tus manos en tu vida profesional, en tus investigaciones, etcétera, va a ser muestras, es decir, es una pequeña parte de esa población, ¿sí? Entonces, en esta muestra, tú también puedes sacar estos estadísticos descriptivos o estas medidas, ¿sí? Que pueden ser, vamos a hacer análogamente, vendría a ser tu y barra o tu media muestral, puede ser tu varianza muestral, o podría ser tu desviación estándar muestral, ¿sí? Todo este conjunto se llaman estadísticos. Pero realmente esto de aquí es lo que está a tu mano, está a tu alcance, ¿sí? Esto de acá es mucho más difícil saber, ¿sí? Entonces, por un lado, llegar desde la población a la muestra, lo que tú tienes que hacer es un muestreo aleatorio, ¿sí? O incluso
podrías hacer si tuvieras el tiempo, aunque muchas veces no es práctico, podrías hacer una distribución de muestreo. Pero sobre todo con el muestreo aleatorio, ¿qué te permite hacer? Te permite, claro, hallar una muestra cuyo tamaño sea representativo, ¿sí? En cuanto a cantidad y también en cuanto a la dispersión, es decir, que sea lo suficientemente aleatorio para que no tenga un sesgo y realmente represente la variabilidad de la población en esa muestra. Pero una vez que tú has calculado estos valores de aquí, los parámetros, ¿sí? Tú puedes estimar los valores, perdón, una vez que has calculado los estadísticos, puedes calcular parámetros, ¿sí? Parámetros que tú desconocías. Tú no sabes cuál es la media de la longitud de los peces en un determinado río, en un determinado lugar del planeta, ¿sí? Pero lo que sí tú puedes hacer es dar una muestra representativa de esa población y dar esa media muestral. Por lo tanto, la media muestral aproximadamente será un estimador de la media poblacional. La desviación, o perdón, la varianza muestral aproximadamente será la varianza poblacional. La desviación muestral será aproximadamente la desviación estándar poblacional. ¿Sí? Todo esto se llaman estimadores. Puntuales. Y todo este proceso se conoce como inferencia estadística. O sea, es básicamente extraer una muestra de un tamaño suficiente o adecuado de una población y caracterizarla mediante sus estadísticos. Y estos estadísticos vienen a ser una estimación de lo que está pasando de manera más general, que es la población. Así que si yo no tengo, por motivos técnicos, por motivos de tiempo, etcétera, o económicos, no tengo la posibilidad de estimar estas características, pues utilizo una muestra y eso es lo que pasa casi siempre. ¿Sí? Utilizo una muestra que sea representativa, donde cada una de mis características van a ser aproximadamente, si he hecho un buen muestreo, van a ser aproximadamente iguales a las características de la población. ¿Sí? Ahora, ¿qué decíamos de las distribuciones de muestreo? ¿Cuál es la diferencia de una distribución de muestreo o un muestreo aleatorio? ¿Para qué te servía una distribución de muestreo en sí? Gaby nos dijo sí, puede ser para calcular alguna característica de la población, un parámetro como puede ser la media. En ese caso nosotros utilizamos distribuciones de muestreo de medias. Pero ¿cómo es el proceso para generar esta distribución de muestreo de medias? ¿Qué harías tú, por ejemplo, para generar una distribución de muestreo de medias? ¿Quién me responde? ¿Alguien recuerda qué es el MetaStudio? Hacer Exacto. sacar muchas muestras. Exacto, ¿sí? O sea, pregunta de examen, ¿no? Lo que voy a decir ahorita. O sea, voy a decir la respuesta. ¿Sí? La pregunta sería, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un muestreo aleatorio y un metaestudio? Entonces, a ver, la respuesta es la siguiente. Ustedes vieron aquí, esto básicamente la extracción de una sola muestra es un muestreo aleatorio. ¿Sí? Un muestreo
es la extracción. De una sola muestra. Como objetivo. Calcular un estadístico de interés. Que funcione como estimación de un parámetro poblacional. Es decir, por ejemplo, a ver, si yo quiero saber, decíamos lo de los peces, ¿no? Yo quiero saber la media de la longitud de unos peces en un determinado lugar. Entonces, claro, la población está constituida por cada uno de los peces que conforman ese lugar, ¿no? Que deben ser de la misma especie, de hecho. Pero como decíamos, por motivos técnicos, nosotros no podemos ponernos a medir cada uno de los peces. Pero bien, vamos a tomar una muestra que sea en tamaño bastante grande o lo suficientemente grande y que sea totalmente aleatorio. Entonces, esa muestra, tenga el tamaño que tenga, nosotros ya somos capaces de estimar la media de esa muestra, ¿sí? Entonces, sacas ese Y barra, ¿sí? Y ese Y barra va a ser aproximadamente, como habíamos dicho antes, esa media de la longitud de los peces de toda la población, ¿sí? Entonces, para eso me sirve un muestreo aleatorio. Ahora, ¿para qué me sirve una distribución de muestras? Para ganar precisión. Exacto, exacto. El tema es que si tú vuelves a hacer un muestreo aleatorio, tú tienes una población, ¿no? Más bien dicho, tenía hecho acá. Lo podemos ver aquí, ¿no? Este es un muestreo aleatorio, ¿sí? Cuando solo sacas una muestra y calculas, de aquí sacas, por ejemplo, un Y barra y decimos que este Y barra es aproximadamente esta media poblacional, ¿ya? Pero no sabemos qué tan preciso es, porque realmente si tú sacas en un momento dado un Y barra de una muestra 1 y después vuelves a hacer otro muestreo aleatorio en un tiempo 2, ¿sí? Seguramente si tú calculas el estadístico de la muestra 1 en el tiempo 1, te va a dar un Y1. Y después, si vuelves a hacer la misma metodología bajo las mismas condiciones, el mismo muestreo con el mismo tamaño, por ejemplo, tomaste 5 peces en la muestra 1 y 5 peces en la muestra 2. Seguramente el Y2 no va a ser igual al Y1. ¿Y qué tal si tomas nuevamente 5 peces después? Entonces sacas un Y3. Es Y2, ¿no? Seguramente el Y3 tampoco va a ser igual al Y1 y al Y2. Entonces lo que uno hace, este proceso se conoce como metaestudio. Es básicamente la repetición de un muestreo aleatorio cuando cada uno de los ensayos o de la extracción de muestras tienen el mismo tamaño. Entonces, en un metaestudio, tú generas varios ensayos del mismo tamaño y extraes la misma información de cada uno. ¿Cuál va a ser la información que tú vas a extraer? Va a ser el estadístico que te permita estimar ese parámetro que tú quieres. Si tú querías, por ejemplo, calcular la media poblacional, entonces tú de cada muestra vas a sacar la media muestral, ¿sí? ¿Qué tal si tú querías saber la desviación? Perdón, la desviación poblacional, ¿sí? Una Entonces, pregunta, Pablo.
Claro, Perdón sí. que te interrumpa. En la distribución muestral nunca va a ser Y1, o sea, Y raya 1 igual a Y raya 2 o Y3. O sea, la media de cada muestra que yo estoy tomando del metaestudio no van a ser iguales No, de hecho medidas. sí, sí va a ser. O sea, cuando tú tienes una repetición bastante grande, lo que tú vas a generar son básicamente una distribución de frecuencias relativas, que tú sabes que esta distribución de frecuencias relativas, mediante una curva, se aproxima a una distribución de probabilidad, ¿sí? Entonces, realmente va a haber un Y o un rango de Ys que más se repitan, de Y barras, ¿no? Que más se repitan. ¿Y cuáles van a ser esos Y barras que más se repitan? Digo, en cuanto a valores de magnitud. Va a ser aquellos que estén más cercanos, ¿no? A ver, más bien dicho, voy a hacerlo así. Tengas aquí la media. Van a ser aquellos que estén más cercanos al valor de la media poblacional, que en ese caso sí es el parámetro que a mí me interesa. O sea, yo simplemente acá estaba haciendo un ejemplo, ¿no? Digo, si tú haces pocas repeticiones, la probabilidad de repetición va a ser baja, ¿no? Pero ¿qué tal si ya después haces, yo qué sé, sacas un Y sexta? Entonces puede ser que ya el Y2 barra sea igual al Y sexta. Y esto aproximadamente sea igual ya al parámetro que a mí me interesaba, ¿sí? Entonces sí puede pasar, porque esto sigue siendo lo que tú generas como meta estudio. Al sacar estos valores, que son los estadísticos de interés, estos estadísticos de interés pasan a ser la variable aleatoria en una nueva distribución de probabilidad, ¿sí? Entonces lo que tú haces es lo que en la anterior clase decíamos, ¿no? Si tú tienes una distribución de medias te sirve sobre todo para estimar o decir, sí, para estimar una media poblacional a partir de una serie de muestras, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser tu variable aleatoria de una distribución de muestras de medias? Va a ser cada una de las medias de tus muestras, ¿sí? Entonces, lo que tú vas a ir ubicando aquí, por ejemplo, aquí podría estar un Y1 barra, aquí podría estar un Y2 barra, aquí podría haber estado un Y3 barra. Puede ser que el Y sexta barra justo haya estado en la media, ¿sí? Igual que un Y5 barra, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tú tienes aquí realmente es que tu variable aleatoria en esta distribución de probabilidad es tu estadístico de interés, ¿sí? Entonces, ¿para qué haces todo esto? Pues básicamente el objetivo de una distribución de muestras es realizar, voy a ponerlo acá, acá abajo, una distribución de muestras utiliza repetidamente muchos muestreos aleatorios de un mismo tamaño, n, ¿no? Que puede ser que yo haya tomado, como dije, la muestra 1 5 pesos, la muestra 2 5 pesos y así, ¿no? Tienes un montón de muestreos. La cantidad de muestreos no me interesa tanto, sino lo que más me interesa realmente es la cantidad eh, de variables que yo haya incluido en cada muestreo. O sea, 5 pesos, incluso mejor será si yo tengo 20 pesos, incluso mejor será si yo tengo 30 pesos. ¿Sí? Cada vez tengo mayor precisión de lo que está pasando cerca de la población. Pero bueno, en sí una distribución de muestras utiliza repetidamente muchos muestreos aleatorios de un mismo tamaño n, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de un muestreo aleatorio?
es lo que dijo David, ¿no? El objetivo de una distribución de muestreo es establecer la precisión de una estimación de un parámetro poblacional de interés. O sea, si nosotros estamos hablando del caso más frecuente, que es una distribución muestral de medias, lo que nosotros tenemos como objetivo es básicamente dar ese valor de la media poblacional que viene a ser el parámetro de interés, ¿no? Entonces, con una distribución de muestras, tú puedes saber entre qué y qué valores se encontrarán los valores de las medias muestrales, ¿sí? Entonces, entre qué y qué valores podría estar variando y cuál es la precisión, ¿no? Mientras más chiquito sea este espacio de aquí, mayor precisión tú tienes porque estarás más cercano al valor real. Entre más grande sea este espacio, ¿sí? Pues va a ser menos preciso, obviamente, esta estimación. Entonces, claro, con el muestreo aleatorio, tú sacas el valor de esa estimación y con la distribución de muestra tú puedes saber la precisión que tiene esa estimación. Entonces, en realidad tú en un proceso de investigación o de inferencia estadística, lo que tú haces es básicamente utilizar las dos técnicas, ¿sí? Para establecer tanto la estimación del parámetro de interés como la precisión del mismo. Ahora, en términos prácticos, esto resulta mucho más fácil, ¿no? Y esto resulta bien difícil realizar. O sea, no es que siempre se pueda hacer, a veces sí, a veces no. Pero por lo general, esto de acá no es muy práctico de hacerlo. Pero hay ciertas conclusiones que tú debes saber acerca de esto que estamos estudiando ahorita, que te permiten proyectar lo que sería un metaestudio a partir de un muestreo aleatorio. Es decir, que tú solo necesitas hacer esto, pero esto no necesitas hacer en realidad. Puedes proyectarlo a partir de esto de acá. Ya les voy a enseñar cómo hacer. ¿Sí? Tú puedes estimar simplemente con una muestra cuál sería más o menos la medida, por ejemplo, de una población. Y puedes también calcular, se puede decir, la precisión o la incertidumbre que tiene esa medición que tú has hecho, ¿no? Tú puedes decir, con un intervalo de confianza del 95%, la media estará entre tanto y tantos valores, ¿sí? Básicamente. ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene preguntas o todos estamos claros hasta ahí? Hasta esta clase va el examen, ¿no? Pueden poner un visto si tienen preguntas. Más bien dicho, si están claros. Ya, ok. Bueno, ya saben, no me pregunten más. Vamos a ver. A ver, entonces, ahorita ya estamos claros para qué sirve una distribución muestral y cuál es la diferencia con un muestreo aleatorio, qué nos da cada uno. Vamos a seguir viendo propiedades de la distribución muestral, ¿no? Esas propiedades que nos van a permitir, en definitiva, cumplir con el objetivo de determinar esa precisión de la estimación. La clase anterior estábamos viendo ya lo que son distribuciones muestrales de media, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que yo estaba explicando, ¿no? Básicamente, aquí tienes tu población, estos son los parámetros que puede ser que te interese saber la media o que te pueda interesar saber la desviación estándar poblacional o las dos juntas, ¿no?
Entonces, claro, dependiendo del caso, tú vas construyendo justamente estas distribuciones muestrales, que puede ser de media, puede ser de desviaciones de estándar, puede ser de varianzas, puede ser de proporciones, entre otras cosas. Ahora, esto es súper interesante y les digo, aquí hay otra pregunta de examen, ¿sí? Que es súper importante. ¿Qué es el teorema central del límite? A ver, primero, antes de entrar al teorema central del límite, ustedes tienen dos características de las distribuciones muestrales de medios, ¿sí? Del promedio a los promedios, como decíamos en la anterior clase, ¿no? O la distribución de los promedios, se podría decir también. Que siempre, siempre de los siempre es, en una distribución de muestreo, la media de las medias, o sea, la media de la distribución de medias, va a ser igual a el parámetro de interés, que en este caso viene a ser la media de la población, ¿no? Ahora, la desviación de esta distribución de muestreo viene dado por esta fórmula de aquí, ¿sí? Y esta fórmula de aquí está dado por este parámetro poblacional que viene a ser la desviación poblacional que yo debería saber a priori, pero hay otros casos que yo no sé y solo sé la muestral. Ya vamos a ver también esos casos que también pasa. Y viene dado por el tamaño de cada uno de los muestreos aleatorios, que va a ser constante en un metaestudio. Entonces, por ejemplo, si decíamos que estamos haciendo estudios de 5 peces en 5 peces, pues el N será 5, ¿sí? Básicamente. Ahora, esto de aquí tiene una implicación matemática bien interesante, ¿sí? ¿Cómo yo puedo hacer? A mí, ¿qué me interesa tener? Si yo estoy haciendo una distribución de muestreo de medias, ¿qué me interesa tener? Que este valor sea grande o sea chiquito. ¿Por qué? ¿Quién me responde? Sea más pequeño. Sí, Gaby, ¿por qué? Porque, como dijiste, es que si eso está más desplazado, va a estar menos preciso, pero si es que están más cercanos a las medias, va a ser más preciso. Sí, perfecto. Es eso, ¿no? Es básicamente que tú ganas precisión, ¿sí? Ganas precisión si tú básicamente maximizas, perdón, si tú haces más chiquito este valor, vas a ser más preciso. Si tu valor es más grande de esta desviación, lo que vas a tener es que tienes mayor dispersión en tu distribución de medias y con eso pierdes precisión. Ahora, ¿cómo lograr cada caso? A ti te va a interesar básicamente tener una estimación lo más precisa posible, obviamente. Entonces, ¿cómo haces eso? Matemáticamente, ¿cómo minimizas este número? Aumento N. Aumento n, sí, porque esto de acá forma parte del ADN o de las características propias de una población. Eso básicamente o generalmente tú no vas a poder modificar. Eso ya es una característica inherente. Pero esto sí que vas a poder modificar, el n. ¿Por qué? Porque el n viene a ser el tamaño de cada muestreo aleatorio que yo tengo. Y eso lo decido yo. Entonces, obviamente, mientras más grandes sean las muestras, más se van a parecer a la población. Y por tanto, mejor va a ser la precisión, con lo cual este valor de acá va a disminuir. ¿Se entendió esa parte? ¿Preguntas acerca de eso? Voy a ¿Viste? repetir, profe. Sí, Es claro. parte. Gracias. Creo que es más fácil si tú le ves con una gráfica, verás. De hecho, tengo en un... Déjame ver en cuál tenía. Mira, aquí tienes uno. No, ese no me gusta mucho. Bueno, tengo unos ejemplos más adelante, de hecho, para calcular. Pero bueno, vuelvo a repetir como lo había hecho. A ver, esta desviación de aquí, ¿sí? Si tú ves esta distribución, aproximadamente es normal, ¿no? Es una campana. Y como toda distribución normal, o sea, siempre una distribución de media es normal, ¿sí? ¿Por qué? Por el teorema del límite central que ya vamos a ver en un rato, ¿sí? Ahora, si esto sigue una distribución normal, eso quiere decir que va a tener dos parámetros
que identifican a esa distribución normal, como habíamos visto siempre en una distribución normal. ¿Cuáles son esos parámetros? Pues básicamente, perdón, va a ser la media y va a ser, a ver, perdón, voy a escribirlo bien. Insertar, dibujar. Va a ser la media y va a ser siempre su desviación, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la desviación de esta distribución de medias? Pues su símbolo es así. Ahora, ¿cómo calculas cada uno de estos estadísticos o digamos estas características, estos estadísticos descriptivos de esta distribución? Este de acá, tú sabes que va a ser la media poblacional, ¿sí? O sea, va a ser igualito a esto que yo buscaba. Esto de acá no es tan intuitivo. Y básicamente es la razón entre tu desviación poblacional partido para un factor de corrección que se llama, que viene a ser la raíz del tamaño de muestra de cada uno de estas muestras aleatorias que van a tener el mismo tamaño. Entonces decía que si yo voy tomando de 5 peces en 5 peces, entonces este n va a ser igual a 5. ¿Sí? Entonces, ¿a mí qué me interesa? Que este valor sea chiquito. ¿Sí? ¿Por qué quiero que este valor sea chiquito? Porque si ese valor es chiquito, mi curva, ¿cómo se va a ver? ¿Se acuerdan que era la desviación? Cuando la desviación era chiquito, empezaba a hacerse en punta, ¿sí? Pero cuando la desviación es grande, es como que empieza a haber más dispersión, ¿sí? Entonces, claro, mi valor, que a mí me interesa, que viene a ser esa media, lo que decíamos aquí, va a estar o va a tener mayor probabilidad de estar entre ciertos valores. En cambio, si tú mides acá la probabilidad de que esté entre ciertos valores, el área de aquí que representa esa probabilidad va a ser menor, ¿sí? Aquí tú tenías uno mayor, digamos, y tienes una desviación de tu media muestral menor. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que aquí tú has utilizado un n, por ejemplo, digamos de 20, y aquí has utilizado un n de 5. O sea, mientras más grandes sean cada una de estas muestras, tú vas a tener una idea más precisa de lo que está sucediendo aquí. ¿Se entiende? Sí, gracias. Vamos con ejemplos. He hecho algunos ejemplos y he puesto las gráficas del Minitab para que ustedes vean gráficamente. Creo que es más didáctico que lo vean así para que se entiendan los ejercicios. Ah, pero antes me faltaba el teorema del límite central y decía que esto es importantísimo para que es pregunta de examen. Bien. A ver, aquí al final te dice forma, básicamente en el inciso 3 te dice forma y te dice, si la distribución poblacional de Y es normal, entonces la distribución en el muestreo de medias es normal, independientemente del tamaño de la muestra n. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos que tú estabas midiendo las longitudes de tus peces, ¿ya? Entonces, claro, si tuvieras todos tus datos a la mano en cuanto a población, tú podrías ver si es normal o no es normal. Incluso podrías hacer una prueba de normalidad, como habíamos dicho en la clase anterior, ¿no? Pero ¿qué tal si tú no sabes si es normal o no es normal? La pregunta es, ¿tu distribución de muestras va a ser normal? Entonces, el teorema del límite central entra aquí, básicamente, ¿no? Y te dice que, a ver, primera cosa,
si tu distribución poblacional, o sea, originalmente es normal, entonces, independientemente del tamaño de cada una de estas muestras, lo que tú vas a obtener en esta distribución siempre va a ser una campana de Gauss, es decir, una distribución normal. Ahora, ¿qué pasa si esta distribución no es normal y sigue otro tipo de distribución? Entonces, el teorema del límite central te dice que si tú eliges un n elevado, que ya vas a poder calcular en la siguiente clase, un n grande, entonces tu distribución de muestreo siempre va a ser normal. Así tu fuente no haya sido normal. ¿Por qué pasa esto? Simplemente es una consecuencia de la naturaleza y de la simetría que tú tienes en la naturaleza. No hay mucha más explicación. Aun cuando tu población no es normal, tu distribución muestral de medias siempre va a ser normal, ¿sí? Entonces, claro, tú puedes hacer varios ensayos, ¿no? E ir graficando esta distribución. Para un n chiquito, si tu distribución no es normal, entonces quizá no te salga tan normal. Incluso te podría salir, yo qué sé, dos montañitos, ¿ya? Pero conforme tú vas aumentando el n, lo que tú vas a ver es que se empieza a normalizar y que realmente tu media de tu distribución va a ser igual a esta media de acá y va a cumplir con cada una de las condiciones de la distribución muestral de medias. Eso es el teorema central del límite central. ¿Está entendido? Yo no lo entendí muy bien. Ya. A ver, lo voy a poner acá. Voy a copiar esto y lo voy a poner en otro lado para poder rayar más. Este es el proceso del MetaStudio, ¿no? Pues básicamente. Entonces, claro, el objetivo, decíamos que es conseguir esa distribución de medias, ¿no? Y si es el objetivo dar la media poblacional. No despegó. No despegó. Vaya. Ay, no. Un momentito, problemas técnicos. Ahí sí. Listo. Ya. Entonces, verás. Tú tienes tu población, que venía a ser todos los peces, ¿no? De ese río. De cierto. Entonces, claro, si tú graficas, tienes todos los datos de las longitudes de tus peces, que saben hacer la variable aleatoria como tal. Entonces, claro, tú tienes todos los datos, que pueden ser, yo que sé, 10.000 datos, ¿ya? Son 10.000 peces. Y claro, puede ser que tú tengas a la mano o no tengas a la mano, ¿sí? Y puede ser que la distribución nacional sea normal o no sea normal. Hay dos posibilidades, ¿sí? A priori, tener todos los datos poblacionales, como decimos siempre, es imposible, ¿sí? O sea, si ya tuvieras eso, no vale la pena hacer todo lo de acá. Si ya tienes todo, entonces, ¿para qué haces todo este estudio? ¿No? Entonces, claro, como tú desconoces realmente la naturaleza de tu población, entonces hay dos teorías que tú tienes. O que tus datos de la población sigan una tendencia normal o no normal. Bien, ahora, cuando tú haces el proceso del MetaStudio para establecer esta distribución muestral de medias, o sea, calcular esto de acá, tú vas a ver que se pueden dar básicamente, tú vas a obtener siempre una curva normal.
Ahora, pueden pasar dos cosas, como habíamos dicho. Puede pasar que tu curva poblacional sea normal, ¿sí? Con lo cual, si la curva, perdón, si la población sigue un comportamiento normal, entonces tu distribución de medias, incluso para n pequeños, o n grandes, siempre será normal. Esta es la distribución de medias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tu distribución de la población es pequeña? Perdón, es pequeña, no es normal. Entonces, para que tu distribución de medias sea normal, tú necesitas que tu n, o tamaño de muestra de cada uno de los muestreos aleatorios que conforman el metaestudio, sea grande. Así siempre será normal. Y esto de acá se conoce como el teorema del límite central. ¿Entendió? ¿Ya lo entendiste ahí mejor? Sí, o sea, si es que aumentamos el tamaño de n, la distribución de medias va a comportarse de manera normal. Exacto, exacto. O sea, Ok. ponte como tú no sabes, en principio, mucha información acerca de tu población. Entonces, lo preferible siempre será tomar un n que sea más o menos grande, ¿no? Ahora, ese n grande, claro, para ti grande puede ser 50, para mí puede ser 100, para David puede ser 30 y así, ¿no? Entonces, ese n vamos a saber calcularlo, ¿sí? ¿Qué tan grande debe ser? ¿Sí? Entonces, claro, cuando tú tienes un n grande, básicamente te aseguras tener un comportamiento normal. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un comportamiento normal? Que pues básicamente tú puedes calcular la precisión de tu estimación utilizando las tablas Z, ¿sí? Y eso te facilita la vida, ¿sí? En cambio, si tú no tienes una distribución normal, vaya, no tienes manera de calcular esa área más que integrando. Y para conseguir esa integración, primero debes saber la función que define esa curva, etcétera, y es mucho más complicado. Así que nos conviene sí o sí tener en una forma normal. Y para eso siempre es conveniente, si dudas que sea normal tu población o no normal, tener un n grande. Básicamente eso. Ese es el teorema del límite central. Ante la duda, mejor un n grande. Casi siempre funciona que cuando el n es mayor a 30, en muchos textos lo ponen así, ¿no? Cuando el n es mayor a 30, o sea, cada una de las muestras que tú has hecho en el MetaStudio, por ejemplo, tomaría muestras de 30 peces en 30 peces, generalmente ya se hace normal, casi siempre, ¿sí?
Pues con un n igual a 30 ya es bastante bueno, ¿no? Bien. Vamos a ver. Entonces, eso en cuanto al teorema del límite central. Es el teorema o... Sí, bueno, es el teorema quizás el más importante de estadística, porque a partir de esto es la base de la estadística inferencial. O sea, es la base para que tú puedas conseguir información acerca de una población y decir con qué precisión tú estás dando esta información acerca de la población, ¿sí? Bien, aquí que tenemos... Ah, ya. Sí, sí. A ver, esta es una distribución de una población, pueden ser los peces, y esta viene a ser la distribución de medios, ¿sí? Entonces, claro, lo que tú tienes que ver es que realmente las campanas no son tan similares, ¿no? No son tan similares, no por el hecho de las medias, porque las medias van a ser las mismas, ¿no? O sea, las medias van a ser igualitas. Lo que le hace distinto son las desviaciones, ¿no? Entonces, claro, tú tienes una desviación poblacional en el caso de la población y en el caso de la distribución, lo que tú tienes es la misma desviación, pero partido para el número o el tamaño de la muestra. Es justo lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, claro, mientras más grande sea ese tamaño n, lo que vas a conseguir es que más en punta sea esto, más finito sea esto, ¿sí? Cuando n tienda al infinito, lo que va a pasar es que esto va a ser una línea, ¿no? Va a converger hacia un valor, prácticamente, ¿no? Y cuando tengas un n muy chiquito, lo que vas a lograr es algo parecido a esto, ¿no? Digamos que n sea igual a 1. Entonces, si n es igual a 1, entonces los dos van a ser iguales, ¿no? Básicamente. Pero no vas a hacer un metaestudio con un n igual a 1, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. O sea, no tienes con qué comparar. Es como, no sé, lanzar un dardo a ciegas, básicamente, ¿no? Aquí tenemos simplemente notación, como decíamos, ¿no? Entonces aquí tienes simplemente para una población, tú tienes los parámetros, para una muestra tú tienes estadísticos, y aquí tienes, claro, siguen siendo estadísticos, pero es de una distribución muestral, ¿no? En este caso es para una distribución muestral de medias, básicamente. Entonces, a partir de esta información, básicamente me permite estimar esto, ¿no? Y la precisión de mi estimación, ¿no? Bien, a ver, déjenme ver. Es que tengo algunos ejemplos aquí. Bueno, vamos uno por uno. Entonces dice, ejemplo número 1, se va a muestrear una población grande de semillas de un tipo de judía y los pesos de las semillas de la población siguen una distribución normal de media de 500 miligramos y una desviación típica de 120 miligramos. Supongamos ahora que se va a pesar una muestra aleatoria de 4 semillas y sea Y la variable que representa el peso medio de las 4 semillas. Entonces te piden calcular en principio el valor de la media y la desviación típica de la distribución muestral de medias, ¿sí? Esto de aquí es la distribución muestral de medias, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues en sí es bastante sencillo, o sea, voy a copiarlo nuevamente, todo. Simplemente debemos saber las propiedades que habíamos mencionado antes acerca de las distribuciones de medias, ¿no? Y tener presente siempre en mente lo que es el teorema del límite central, que a partir de eso tú puedes hacer un montón o sea, digamos, te facilita la inferencia como tal, ¿no? O de aproximaciones sería. Bien, lo voy a pegar aquí. Bien, y lo voy a poner vista. No. Bien, eso me gusta más. Ya voy a empezar a escribir acá.
Bien, entonces, ¿qué te está diciendo acerca de la población? ¿Qué son tus datos? Está diciendo que la media de la población, o sea, tu variable aleatoria, perdón. ¿Cuál es tu variable aleatoria? Pregunta. ¿Qué es lo que estás midiendo? Las semillas. Eso, los pesos de las semillas, ¿sí? Esa es tu variable. Bien, ahora sí. En cuanto a tu población, ¿qué datos tienes? Te dice que tu media es de 500, ¿sí? Y que tu desviación estándar es de 120. ¿Sí? Esto está aquí. Bien, ahora, te está diciendo, supongamos ahora que se va a pesar una muestra aleatoria de 4 semidas. Y sea la distribución de medios la variable que representa el peso medio de las 4 semidas. Bueno, era y minúscula barra, de hecho, pero no importa. Entonces, se van a pesar, o se va a hacer un metaestudio, básicamente, con n igual a 4. Entonces, tú vas a pesar 4 semidas, ¿sí? Y te dice, básicamente, dice el valor de la media y la desviación típica de la distribución de medias muestrales, ¿no? Entonces, si n es igual a 4, lo que te están pidiendo es que calcules el valor de tu media, de tu distribución de medias y tu desviación de la distribución de medias. ¿Esta qué va a ser igual? Decíamos que por concepto, esta distribución de medias tiene una media que va a ser siempre igual a la media poblacional. Por lo tanto, será lo mismo que la media poblacional. Ahora, en cuanto a la desviación de mi distribución de medias, va a quedar igual a la desviación poblacional partido para raíz de n. En este caso, 120. ¿Ahí me escuchan? Se me cortó un ratito el internet, creo. ¿Sí? Ya, para raíz de 4. Y esto te da 60 miligramos. Bien, ahora si se fijan, claro, esta es una curva normal, ¿no? Es una curva normal que tiene una media de 500, una desviación de 60. Así que esto ya podría graficar, de hecho, y calcular probabilidades, etcétera, ¿no? Pues si yo quisiera calcular probabilidades, yo tendría que usar mi tabla Z y con eso tendría que normalizar, o sea, debería tipificar, ¿sí? Si es que eso me pidieran, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen la B. Hasta ahí está la A. Entonces te dice, calcule la probabilidad, aquí está, ¿no?, de que el peso medio de las 4 semillas sea mayor a 550, ¿sí? Entonces es básicamente lo que estaba diciendo antes, ¿no? Tú tienes tu distribución de medias, ¿no? Y tu distribución de medias sigue una curva normal, porque sabemos que es una curva normal por el teorema del límite central, básicamente. Esto va a ser 500. Y tu desviación, 120, ¿no? No, 60, perdón. 60, 60. Acá vamos a tener los 10 barras. Bien, ahora. A ti te están diciendo calcular la probabilidad de que el peso medio, sí, cuando a ti te dicen probabilidades de variables medias, tú tienes que siempre utilizar para eso la distribución de medias muestrales, ¿sí? Entonces, esto equivale a decir, si tú tienes
550 acá. Lo que a mí me están pidiendo es el área de acá, porque te están diciendo que sea mayor a 550. Es decir, probabilidad de que mi y barra, que es mi variable aleatoria, sea mayor a 550. Esto básicamente se resuelve como cualquier problema de distribución normal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenías que hacer? Primero, tipificar, ¿sí? Entonces, ¿cómo tipificas en este caso? ¿Cómo tipificas? Pues básicamente lo que tú vas a tener es que z es igual, en este caso, a tu y barra, menos tu media de la distribución de medias sobre la desviación. Pero es la desviación, todo basado en esto, ¿no? Porque estamos utilizando, tipificando esto de acá, ¿no? Entonces, tanto este como este deben ser los parámetros de esa distribución de medias. Entonces, reemplazando datos. Claro, a ti te estaban pidiendo 550. Entonces, este valor siempre es el objetivo, ¿no? Decíamos. Tú reemplazas tus datos de tu distribución de medias que habíamos calculado antes. Ya no voy a poner unidades, ya sé que se cancelan, porque el set es adimensional. Esto te da 0,83. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu probabilidad de que y sea mayor a 550 va a ser igual a la probabilidad de que z sea mayor a 0,83, y esto a su vez es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,83. Y esto, si tú quieres utilizar tu tabla número 3 de tu libro de Samuels, es básicamente 1 menos el valor de 0,83. ¿Sí? Entonces, claro, como ustedes ya saben utilizar la tabla, creo que ya no voy a ir a la tabla. Simplemente voy a reemplazar valores. Entonces, después pueden comprobarlo si quieren. Este es 1 menos 79,67. Y esto es 0,2033. Es decir, fíjense en la respuesta, en cómo se interpreta esto. Respuesta sería la siguiente. Aproximadamente el 20% de los datos de mi distribución de media serán mayores a 550 miligramos, ¿no? Porque estamos hablando de pesos. Eso quiere decir que si yo vuelvo a tomar nuevamente 4 semillas, ¿sí? Aleatoriamente, igual tendré una probabilidad del 20% de que ese peso medio sea mayor a 550 miligramos. ¿Se ha entendido? ¿Hay preguntas? No, esperen, lo pongo. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Bueno, seguimos entonces. A ver, antes de seguir, ¿se acuerdan que la distribución normal tenía una característica de simetría bien interesante, ¿no? Que tú sabías que básicamente la media o las 2/3 partes que viene a ser el 68% de los datos se encuentra entre más menos una desviación estándar.
El 95% se encuentra entre más o menos 2 desviaciones estándar y el 99% se encuentra entre más o menos 3 desviaciones de estándar. Entonces, simplemente, es que esto nos va a permitir establecer después los intervalos de confianza. Entonces, es importante hacerlo. Ese que no me pide el ejercicio, yo voy a hacer aquí una conclusión importante. Tú habías hecho una estimación, fuiste capaz de calcular tu desviación de tu distribución, es de 60 miligramos. Bien, entonces, debido a que mi curva sigue una distribución normal, yo sé que el 68% de los datos estarán entre qué y qué valores. ¿Sí? Esto de aquí, estos 60 miligramos, ¿de dónde salió? Pues de lo que acabaste de calcular acá, ¿no? Es una desviación estándar. ¿Sí? Una desviación estándar a la derecha, que es más, y una desviación estándar a la izquierda. Es decir, que estará entre 440 y 560, el 68% de los datos. ¿Qué más puedes decir? Tienes que el 95% de tus datos estarán entre 500 más menos 120 miligramos de tu distribución de medios. ¿Por qué 120? Porque es 60 por 2, que son 2 desviaciones estándar. ¿Qué más sabes? Que el 99% de los datos estarán entre 500 más menos 180 miligramos de tu desviación o de tu distribución de medios. Bien. Creo que no es nada nuevo, pero básicamente es una conclusión bastante fuerte que después nos va a permitir establecer, como dije, la precisión que yo tengo de mi estimación. Bien. Miren, aquí graficada en el Minitab, tengo una distribución normal, que yo le he dicho, a ver, Minitab, vamos a graficar una distribución normal. Y el Minitab me dice, ok, bueno, pero, ¿y entonces qué media y qué desviación tendría? Entonces yo le he dicho, tiene aquí debía ser 60, de hecho, le he puesto 120. Bueno, estamos, aquí habría que cambiar la 60, ¿no? Debería ser una media de 500 y una media de 60, ¿no? Aquí he puesto el doble, ¿no? Me he equivocado. Pero aquí he puesto bien, por ejemplo. Este es para el inciso A y este es para el inciso B. Entonces, en el B te pedían la probabilidad de que una media dentro de esas 4 semillas sea mayor a 550, ¿no? Entonces, claro, aquí tienes una distribución que tiene una media a ver, voy a rayarlo aquí, que tú tienes una distribución que tiene una media de 500 y una desviación de 60, como he calculado en el inciso A, ¿sí? Entonces, lo que tú tienes seleccionado aquí es básicamente la probabilidad con la derecha, que es lo que nos estaban pidiendo, y si ustedes se fijan en el valor de aquí, es lo que hemos calculado, simplemente para comprobar y que se vea de manera gráfica. Bueno, a ver, esto también está interesante. Te dice, calcula la probabilidad, tomando en cuenta el ejercicio anterior, de que el peso medio de las semillas se encuentre entre un intervalo de más o menos 50 miligramos para los siguientes casos. El tamaño de las muestras del metaestudio sea de 4 semillas, después que el tamaño sea de 9 y después que el tamaño sea de 16. ¿Qué va a pasar? Habíamos dicho que cuando crece el tamaño de muestras, básicamente tú vas a ganar precisión. Pero ¿cómo se ve demostrada esa precisión en términos de probabilidad? Vamos a ver. Voy a copiarlo nuevamente.
Formalmente, ¿cómo deberías tú calcular esto? Pues básicamente, pues es lo mismo. Es lo mismo que el anterior, que el inciso B. ¿A qué me refiero? A ver, espérenme, voy a virar esto. Por ejemplo, en el inciso A, ¿qué te están pidiendo? Te piden la probabilidad de que tu peso medio, de que tu Y barra, esté entre qué y qué valores. Pues te está diciendo más o menos 50, ¿sí? Si la media era 500, ¿sí? Entonces estará entre 450 y entre 550. Pero para el caso A te dice, dado que n sea 4. Lo mismo tú puedes hacer para el B. Te va a pedir la misma probabilidad. A ver, espera, voy a copiar esto de acá. Ya. Te están pidiendo lo mismo. Lo único que está cambiando es que ahora esto va a ser 9. Y para el C, pues te están pidiendo lo mismo, solo que el N va a ser 16. ¿Cómo se calcula cada uno de estos? Pues igual que estábamos haciendo con las distribuciones normales, solo que ahora van a sacar aquí, ¿no? Tienes un Y1 barra, aquí tienes un Y2 barra, y de esto van a sacar un Z1 barra, perdón, no barra, solo Z1. Y de esto van a sacar un Z2, ¿sí? Solo por hacer un ejemplo, ¿cómo sacaría un Z1, por ejemplo? Entonces lo que debería utilizar es mi Y1 barra menos mi valor medio, que sé que es 500, sobre mi desviación estándar, ¿sí? Pero de una vez vamos reemplazando. Esta era la desviación poblacional sobre mi Y. Es decir, que en términos numéricos lo que a mí me están pidiendo es 450 menos 500 dividido por la desviación, que era la población era contra 120, creo que era. 120 dividido para 4. Sí, o sea, esto sigue siendo el 60, ¿no? Que antes habíamos visto. El Z2, pues es lo mismo, solo que en vez de ser 450, y así, y calculo las probabilidades, ahí sí con Z, etcétera, y puedo dar esa probabilidad. Ahora, para el caso de acá, ¿qué va a cambiar en todo esto? Que mi Z1, por ejemplo, en este caso sería 450 menos 500 sobre 120 para raíz de 9. Con lo cual, este número de acá, es decir, el de aquí, va a ser menor al de acá. Y si esto es menor, ¿qué va a pasar? Esto es lo que va a pasar. Aquí he calculado con el Minitab para ya no mandarme todos los cálculos porque son muy repetitivos. Después en casa pueden, como para estudiar, pueden volverlo a hacer y calcular y comprobar con lo que tengo aquí en cada uno de los casos, en el ABC, ¿sí? Pero ahorita simplemente para ver qué pasa con las probabilidades. A ver, si ustedes se fijan,
aquí tengo las desviaciones estándar, ¿no? Para el A va a ser 60, para el B va a ser 40 y para el C va a ser 30. Habíamos dicho que básicamente la relación que tú tienes con la desviación de medias, de la distribución de medias versus la precisión, es inversamente proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que conforme va decreciendo esa desviación de la distribución de medias, pues va creciendo la probabilidad, ¿sí? Y eso quiere decir que más preciso yo voy a ser. Si ustedes se fijan, aquí tengo N4, aquí está, ¿no? N4, bueno, acá no lo he puesto, pero este es N9 y este es N16, ¿sí? Y lo que debemos fijarnos en especial es básicamente el valor de las áreas. Aquí tengo 0,5953, aquí tengo 0,78, 87 y acá tengo 0,9044, ¿sí? O sea, para el último caso, yo voy a tener que para una probabilidad, tengo una probabilidad del 90.4% de que mi media se encuentre entre un rango de 450 y 550. Cuando tengo muestreos aleatorios con un n igual a 16, ¿sí? En contraste, por ejemplo, con el A, que yo tenía una probabilidad del 59.53% de que se encuentre entre esos valores. Entonces, obviamente, claro, lo que está pasando es que disminuye en este sentido mi desviación en mis distribuciones de medias y aumenta la precisión. ¿Ves? Bueno, estoy escribiendo bien. O sea, precisión, sí, estoy. Precisión de mi estimación. Es decir, crece la probabilidad. ¿Ya entendido? ¿Tienen preguntas acerca de esta clase? ¿Alguien tiene preguntas? Faltó un par de ejercicios que los vamos a hacer el día lunes y hasta eso iría a la prueba, ¿no? Que son, o sea, hasta esta presentación que dice Bioestadística 7, que está ya subida, hasta ahí va la prueba que es del día miércoles 8 de abril, ¿no? Durante la hora de clase. Bueno, chicos, bueno, si tienen alguna pregunta ahorita me la hacen y si no, pues suerte en todo, espero que estén bien, sus familias igual, suerte con todas las clases y nada, les deseo lo mejor. ¿No ibas a hacer una clase mañana? Ah, sí, el viernes, me olvidé de Oh, ponerles. ay, perdón, ya, viernes, ya Sí, estoy sí, perdida. sí, el viernes de 10 a 11:30, cierto, me olvidé de ponerles. Sí, sí, la voy a hacer, de hecho ya la tengo preparada. Sí, una Aplausos. clase de refuerzo voy a hacerla, que es opcional. Ah, bueno, gracias. Gracias, Sí, profe. Gracias, ya listo, Pablo. ya les mando el link también del YouTube para que puedan ver los videos de lo que estamos Gracias, haciendo. Pablo. Gracias. Gracias, Pablo. Listo, nos vemos, chao. Chao. Gracias, Pablo, que pases bien, ¿no? Chao, igual, un abrazo.